Hacer la tesis siempre ha sido motivo de mucha flojera para muchos universitarios. Sin embargo, si encuentras el tema que te apasiona, podrás encontrar o generar la motivación suficiente para aprender mucho del tema y que no te cueste tanto trabajo hacerlo. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta y el día de hoy vamos a hablar de cómo decidí hacer mi tesis de psicología del hombre prehispánico. Bienvenidos a este su canal favorito, donde estamos completamente apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Si a ti también te gustan todos estos temas, te pido por favor que le des like a este video, te suscribas al canal para que no te pierdas ni un video como el de hoy, que el día de hoy toca chismecito y si tú quieres saber más de este chisme, te voy a dejar una lista de reproducción acá arriba, donde voy a seguir subiendo algunos videos posteriormente que estén relacionados con cómo decidí estudiar psicología, cómo decidí hacer mi tesis y entre otros que van a venir en el futuro. Por lo pronto nos vamos al chisme. Y es que a mí siempre, toda la vida me ha gustado mucho la historia de México. Inclusive me acuerdo de uno de los primeros viajes que hice con la escuela, que fue a la zona arqueológica de Teotihuacán, donde a mis 10 años, me parece, yo era el más emocionado de estar visitando esas pirámides. Y a lo largo de toda mi vida he estado como muy apasionado por ir a muchas zonas arqueológicas y he tenido la oportunidad, viviendo en México, de ir a muchas de ellas. Muchas que a lo mejor te van a sonar, muchas otras que te recomiendo las que vayas, ¿vale? He ido a Teotihuacán, he ido al Templo Mayor, he ido al Tajín, Chichén Itzá, Cobá, Tulum. He podido ir también a Palenque, a Yaxchilán, Bonampak y Montalbán. Y también he tenido la oportunidad de ir a Calakmul últimamente, ¿no? Entonces, todas estas zonas arqueológicas son súper padres, súper bonitas y siempre me han apasionado mucho ir a esos lugares y aprender de las culturas prehispánicas. Y siempre fui muy apasionado por todas mis clases de historia a lo largo de la primaria, secundaria y preparatoria. Y de hecho le mando un saludo a la profesora Teresa Salmón, que ella me dio mi última clase de historia de México, que fue historia de la Revolución Mexicana y que pues fue bastante apasionante pues tenerla. Entonces le mando un saludo, a veces ve estos videos o a veces le da like al menos, espero que este video lo pueda ver también. Pero bueno, a pesar de que me gustaba mucho la historia de México, ya sabía, tenía muy claro que quería estudiar psicología y en ese momento dije, es ahora o nunca. Eso se los dejo en el video anterior de cómo decidí estudiar psicología. También se los voy a dejar acá arriba para que lo vean y no se lo pierdan. Pero bueno, ya para todos los que ya lo vieron, saben que no tenía de otra. Tenía que estudiar psicología a fuerza. Bueno, pues ya fue cuando estaba estudiando psicología que nos dieron esta opción de titulación. Nos dieron todas las opciones, que una era hacer el Ceneval, otra era por promedio y otra era hacer la tesis. Y a pesar de que pues he sido bueno para los exámenes, no he sido mucho de que me encante estudiar para un examen en particular, uno tan largo y tan pesado como el Ceneval. Entonces esa opción la descarté. Posteriormente pensé en promedio, pero pues tampoco he sido muy eh, apasionado por hacer muchos trabajos o hacer tareas. Entonces, trabajos escolares y tareas escolares tampoco he sido como el más apasionado. Entonces dije, pues no. Y entonces fue que vi la opción de tesis como una opción que podría ser válida, a pesar de que es una de las opciones que más trabajo te puede generar y más trabajo te cuesta. Y pues fue el caso. Yo me tardé inclusive hasta 5 años para hacer la tesis, cuando amigos estuvieron nada más 3 meses para el Ceneval y se titularon, ¿no? Sin embargo, pues yo estaba muy apasionado por varios temas y el día de hoy les voy a decir por qué me estaba apasionado tanto eso. Desde el primer semestre sabía que mi opción iba a ser entonces hacer la tesis y pues ya está. Entonces puse mucha atención a todas mis clases de metodología de la investigación y temas relacionados con la construcción del conocimiento, como la epistemología, y fueron temas que me gustaron siempre mucho y pues hasta la fecha soy súper apasionado de la epistemología también. Pero bueno, esa es otra historia y no les quiero aburrir con esas clases de cómo se construye el conocimiento. Quizá en otro momento. Pero bueno, el chiste es que en primer semestre tuve una clase que era metodología de investigación y esta clase me la dio un profesor que ha sido uno de los profesores que más ha influenciado en mi vida, tanto como psicoterapeuta como alguien que se dedica a la psicoterapia,
que fue el director del Hospital General de Salud Mental, el doctor Miguel Sandoval Maza. Me dio clase durante 5 semestres en la licenciatura, después estuvo 2 años asesorando mi tesis y posteriormente me dio todavía 2 semestres más en la maestría. Entonces, pues ya se imaginarán pues todo lo que influenció él en mi carrera profesional. Y me acuerdo que en sus clases pues eran muy, digamos que las preparaba bien, pero normalmente improvisaba mucho también. Entonces, dentro de esas improvisaciones, de repente le gustaba hablar de psicología del mexicano. Y ahí fue cuando pues yo me enteré que existían libros de psicología del mexicano y me empezó a llamar la atención el tema. Sobre todo porque pues yo también pues nací en la Ciudad de México, pero toda mi familia es del norte de Veracruz, ¿no? De la Huasteca veracruzana. Y todas las vacaciones siempre iba y venía y estaba entre estas dos culturas, porque sí es bastante diferente la cultura huasteca que la cultura de la Ciudad de México. Entonces allá me decían chilango y allá y aquí me decían que era de allá. Y pues siempre estuve como en estas dos culturas y siempre, o no siempre, pero varias veces me tuve algunos conflictos y sobre todo algunos asuntos psicológicos. Sobre todo ya en la licenciatura que empezaba a estudiar psicología, pues ver como todos estos temas aunados a este choque de cultura entre la vida de mi pueblo y la vida de la Ciudad de México y los compañeros de la escuela y los amigos que tenía ella, pues por supuesto que estaba como un poquito conflictuado y pues sí fueron temas que me ocasionaron ciertos asuntos por ahí, ciertos conflictos que por supuesto resolución en terapia, pero también por este choque de cultura constante que tuve a lo largo de mi vida, pues estaba muy interesado y muy apasionado por todos los temas de psicología del mexicano, porque hablaban de la cultura, sobre todo la cultura de la Ciudad de México, y pues me ayudaba como a entender un poquito más la gente de acá. Entonces, pues era como parte de un tema, pues que hablaba mucho tanto de, pues mí, o sea, como un tema que hablaba de mí, ¿no? Como que hablaba de este choque de cultura que yo vivía y me llamaba mucho la atención. Inclusive muchos de mis amigos, o la mayoría de mis amigos de la universidad, no eran de la Ciudad de México, misteriosamente eran de, este, pues ya sea de provincia o inclusive desde de otros países. Por eso tengo amigos en Panamá y en otros lugares, pero bueno, el chiste es que me di cuenta que esta temática pues me llamaba la atención y me gustaba. Y entonces me interesé más y ya fue en tercer semestre que me invitaron a dar una conferencia para la misma universidad de Psicología del Mexicano y dije, bueno, pues voy a empezar a leer y empecé a leer, además de que también empecé en tercer semestre a mi propia psicoanálisis, e ir a análisis como tal y a la par de esta conferencia que estaba preparando y preparando. Así fue como ya tenía muy claro que mi tesis iba a ser de psicología del mexicano. Entonces, de ahí en adelante, cada que veía cualquier tipo de cuestión, conferencia, plática, libro, taller, que tenía que ver con psicología del mexicano o con transmisión de la cultura o pues con metodología de investigación inclusive, pues lo tomaba, ¿no? Y me la pasaba leyendo libros de psicología del mexicano y pues tomando conferencias y pláticas en todos lados. Era un tema que verdaderamente me gustó mucho y que pues verdaderamente empecé a preparar desde cuando tenía 19 años. Y pues a medida que iba pasando el tiempo en la carrera, pues más me angustiaba la cuestión de la tesis y pues en las clases de metodología de investigación, normalmente hacía como mi proyecto de investigación, pero cada semestre hacía uno diferente porque pues iba solucionando mis dudas, iba solucionando mis cuestiones, de repente llegaba un libro nuevo o una conferencia nueva y decía, ah, pero pues es que esto ya se dijo, entonces la pregunta que había planteado con anterioridad, pues ya se volvió obsoleta para mí y no me llenaba tanto. Entonces fue que ya una vez que salí de la carrera, seguí leyendo obviamente muchos libros de psicología mexicana, hay muchísimos. Y de repente me acordé una noche de una clase que nos dio el doctor Miguel Sandoval, donde una de sus preguntas fue eh, una que marcó mucho mi investigación y dijo, imagínense vivir en la época prehispánica, que tienen que formar parte del sistema
donde practican sacrificios para que el sol pueda tener su continuidad sobre el cielo. Y de repente llegan los españoles, hacen la conquista y tú estás muy seguro como mexica que el sol se va a detener porque dejaron de hacer los sacrificios. Pero de repente el sol sigue su camino y el sol no se detiene. Y toda la cosmovisión que tenían en la época prehispánica pues deja de ser válida. Imagínate el choque cultural o el choque donde se dan cuenta que toda su vida ha estado basado en algo que no era real y que todo ese sadismo, toda esa violencia, toda esa crueldad que aplicaban de manera justificada para que el sol pudiera seguir su camino, pues no era válido. ¿Qué hubiera sentido, qué hubiera pensado una persona que haya vivido todo eso? Entonces de ahí dije, claro, pudiera ser que algunos de los rasgos que vivimos como mexicanos no se originan en la colonia o en la conquista, como muchos te lo hacen creer, sino que ya vienen desde la época prehispánica. Y entonces fue ahí cuando dije, de aquí soy. Empecé a leer libros no de psicología del hombre prehispánico porque no había ni uno, sino todo lo que tenía que ver con el hombre prehispánico. Entonces leí muchos libros al respecto y después de estar leyendo unos 3 4 meses al respecto de todos estos temas, fue cuando planteé la pregunta de mi tesis. Y pues bueno, ahí fue cuando salió el tema de mi tesis, que es esta de aquí, ¿no? Que se llama Psicología del hombre prehispánico, aspectos psicológicos del mexicano, que se originan en la época prehispánica y que perduran en la actualidad. Y pues bueno, ya con el proyecto de investigación que lo revisó el doctor Miguel Sandoval Maza, pues fue que empecé a escribir, empecé a pasar todos mis días, así de lunes a sábado, en la biblioteca, leyendo, escribiendo, eh, como por un año y medio la tesis, así de que revisaba lo que había escrito, o leía un libro nuevo que me recomendaban que construía con mayor fuerza los argumentos que tenía, o que los sostenía mejor, y después de un año y medio así en bibliotecas, leyendo libros y en asesorías con Miguel Sandoval Maza, que le mando un gran saludo, que te voy a mandar este video para que lo veas. Y pues te agradezco mucho todos esos años como de experiencia, de sabiduría, de conocimiento y de pláticas que pues fueron construyendo pues tanto mi construcción como psicoterapeuta, como mi tesis, como pues parte hasta de mi persona. Entonces muchas gracias Miguel Sandoval. También un agradecimiento especial a Danilo Campo, quien fue alguien que me ayudó a corregir el estilo de mi tesis, ya que pues ya mi redacción y todo esto no era la mejor. Y pues me ayudó a revisar ortografía y redacción, entonces también muchas gracias. Y así fue como fui construyendo mi tesis. Y bueno, ya después de todo este proceso que duró aproximadamente 5 años, desde tercer semestre o hasta un poco más, fue que pues ya me revisaron los lectores la tesis y ahí pasó un incidente que el día de hoy no voy a comentar, será para más adelante, para otra historia, pero fue como una experiencia rara, ¿no? Con uno de los lectores de mi tesis. Pero bueno, el chiste es que se aprobó, hice mi examen profesional y ya cuando hice el examen profesional ya estaba estudiando la maestría. Y entonces yo estaba muy preocupado porque necesitaba los papeles, o sea, la cédula profesional, el título universitario, para entrar a la maestría, pero me dieron como un semestre para poder entregarlos. Y fue así que un día antes de la fecha límite, o 2 días antes de la fecha límite, me llaman de la universidad y me dijeron, Felipe, ya tenemos tu título y tu cédula. ¿Cuándo puedes pasar por ella? Yo le dije, mañana mismo voy. Fui al día siguiente y ya tenía los papeles. Y el sábado era la fecha límite para entregar los documentos de la maestría. Y fue cuando los entregué. Así justito. Y así fue como fue todo este tema de la tesis. La verdad es que fue muy enriquecedora. La verdad que fueron temas que me apasionaron mucho y que pues escribí con mucho gusto y que me enseñaron muchísimo, tanto el mexicano como de la transmisión de la cultura, que hay una transmisión de la cultura inconsciente. En algún otro momento lo haré, pero pues para que vean que todos estos videos que he subido de psicología del mexicano están súper buenos y tienen como pues al menos unos 5 años de trabajo arduo en bibliotecas y leyendo y escribiendo
y de ahí salen esos videos. Y pues es algo que yo creo que se nota porque al final han sido de los videos más vistos en mi canal y que les han gustado bastante. No a todos, pero sí a varios. Entonces les agradezco a todos los seguidores y los espero en un siguiente video la siguiente semana, que va a ser sobre la compulsión a la repetición. Entonces, nos vemos a la siguiente semana y recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor, escribe su tesis y se atreve a enfrentar sus propios deseos. Hasta la siguiente.